Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo a través de este canal Apología Adventista. Gracias por apoyar este ministerio, gracias por sus oraciones. Y en esta ocasión queremos mandar un saludo especial a los hermanos de la iglesia La Ceibita en Monjas, Jalapa, Guatemala. Esta semana estuvimos dando un seminario profundo de profecía apocalíptica y fue una experiencia inolvidable. Los hermanos me trataron de maravilla, así que les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos, a los hermanos que me hospedaron ahí en su casa y a todos nuestros amigos y hermanos que compartimos la palabra de Dios en ese lugar. Esperamos muy pronto ir a dar otro seminario de profecía apocalíptica en este lugar. Así que, hermanos, Dios les bendiga y gracias por su gran amor y por su gran apoyo al ministerio de la predicación de la verdad presente. Así que vamos a orar, vamos a hacer un estudio profundo de las Sagradas Escrituras y queremos aclarar algunos errores teológicos que se están infiltrando en la iglesia adventista y que no son parte de la doctrina de las creencias de la iglesia, sino que es errores doctrinales por una mala interpretación de la Biblia. Así que vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y podamos ser dirigidos por la presencia de ese don maravilloso, de ese poder de lo alto. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, alabado y engrandecido sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permites poder predicar tu palabra a través de este medio, usando la tecnología. Bendice a nuestros amigos y hermanos y todas aquellas personas que van a escuchar tu palabra a través de este medio. Y en este momento te pedimos ese don de lo alto, el don del Espíritu Santo, para que nos ayude a interpretar tu palabra correctamente y nos ayude a discernirla, para poder detectar el error y poder presentar tu verdad tal como está escrita en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que hablemos de las dos muertes que menciona la Biblia. La Biblia enseña que hay dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda. En este estudio queremos demostrar bíblicamente de que la muerte primera es consecuencia del pecado, pero no es pecado esa muerte. Vamos a explicar también en este estudio que hay otra muerte, la muerte segunda, y esa muerte es por elección. Los que elijan el pecado y abracen el pecado experimentarán esa muerte segunda, mientras que la primera muerte es consecuencia del pecado. La tienen que afrontar los bebés, adultos, mujeres, aún cristianos y también impíos. O sea que la muerte primera no respeta ninguna clase de estatus social. No importa si son hijos de Dios o son impíos. Tarde o temprano tenemos que experimentar la primera muerte. Y nadie es culpable por esa muerte. El que tiene la culpa por haber infiltrado esa muerte al planeta es Adán y Eva, pero todos aquellos que nacen en esta tierra y sufren esa muerte como consecuencia del pecado, no tienen culpa de morir y no hay condenación por esa muerte. Pero vamos a ver de que por la muerte segunda sí hay condenación porque se elige, es por elección. Y vamos a ver por qué razón morimos la primera muerte. Vamos a ver por qué razón un bebé también tiene que morir. Vamos a ver por qué nuestros seres queridos tienen que morir y parten de esta tierra. ¿Por qué razón? Y en el segundo aspecto de este estudio vamos a demostrar lo que la Biblia enseña sobre la segunda muerte y qué es lo que causa esa segunda muerte. Y vamos a ver de qué es el pecado en sí. Una no es culpa y la otra sí lleva culpa. Vamos a ver lo siguiente, hermanos. Quise traer este tema, hermanos, porque
Este es otro de los errores teológicos de la nueva teología que se ha infiltrado en la iglesia. Decir de que los bebés son pecadores por el simple hecho de morir la muerte primera. Ellos son culpables de pecado por afrontar la primera muerte. O sea que si un bebé nace en esta tierra y muere como bebé o muere como cuando está adulto, es porque él ha sido un pecador. Pero eso es una teología netamente católica del pecado original. Por morir la primera muerte, que la tienen que enfrentar cristianos y no cristianos, eso no es condenación ni es pecado. Nadie se hace pecador por morir, ni tampoco nadie se hace pecador por nacer. Así que vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Me gusta enseñar a profundidad lo que enseña la Biblia, hermanos, y cómo el espíritu de profecía amplía este principio. Porque si no estudiamos, amigo y hermano, vas a ser arrastrado en grandes errores doctrinales. Repito, la primera muerte no tenemos culpa de sufrirla. Tenemos que sufrirla, querramos o no querramos, tarde o temprano. Y la sufren tanto impíos como hijos de Dios. Mientras sí, vamos a ver en este estudio, que sí podemos escapar, si nosotros queremos o no, de la muerte segunda. Esa sí podemos nosotros decidir si la aceptamos o no. Una no es culpa y la otra sí es intencional. Esto es lo que desconoce la teología nueva que se ha infiltrado en la iglesia, que no es parte de nuestras creencias, no es parte de la doctrina de la iglesia, sino que se ha infiltrado por personas que están enseñando errores doctrinales en la iglesia y arrastrando a muchos hermanos que desconocen la Biblia. Por eso es que mejor, hermanos, es mejor estudiar la Biblia, enseñarle a la iglesia lo que dice el texto bíblico, porque Dios quiere que nosotros los aferremos a su palabra. Aquí está la verdad, hermanos. No importa qué persona tan alto sea su puesto, si lo que está diciendo no tiene fundamento bíblico y no armoniza con toda la Biblia, no hay que sujetarlos a la enseñanza de ese individuo. Nuestra norma de autoridad es las Sagradas Escrituras. Toda doctrina, toda enseñanza genuina está fundamentada en todas las Escrituras, no en un versículo aislado de contexto. Porque vimos en algunos estudios que hemos dicho antes de que Satanás es experto en citar la Biblia, pero citando versículos fuera de contexto para engañar a los incautos. Por eso es bueno conocer la Biblia a profundidad. Por eso es que este canal se llama Apología, donde se hacen estudios exegéticos y profundos de la Biblia. Vamos a dividir este estudio en dos aspectos o en dos partes. Vamos a ver en el primer aspecto, en la primera parte, por qué mueren los bebés y por qué muere el ser humano. Vamos a ver por qué razón bíblicamente. Y vamos a ver en la segunda parte o en el segundo aspecto, cuál es la única forma de sufrir la muerte segunda. Y vamos a ver que en esa sí podemos escapar. De la primera no los escapamos. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la muerte física y común. Excepto, la Biblia dice que los únicos que no van a morir son los 144,000. Eso lo dice Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. De lo contrario, si usted no está formando parte de los 144,000, tendrá que experimentar la muerte primera y física. No importa si usted es cristiano o impío, tarde o temprano tenemos que morir. Vamos a ver por qué. ¿Por qué entonces el ser humano muere? Inclusive, hermanos, el dolor más grande que existe en esta tierra es morir. Saber que tenemos que morir tarde o temprano. Saber que nuestros seres queridos que tanto amamos tienen que morir. Saber que nuestros hermanos que amamos tanto y que convivimos tanto con nuestros hermanos, tarde o temprano tenemos que morir. Pero ¿por qué el ser humano muere?
sencillo. La muerte primera es consecuencia del pecado. La muerte primera la tenemos que experimentar porque el ser humano no tiene acceso al árbol y al fruto del árbol de la vida. Por eso es que el ser humano muere, porque no tenemos derecho a comer de ese fruto del árbol de la vida. O sea que los bebés mueren, no es porque sean pecadores. Un hijo de Dios muere, no es porque sea pecador, es porque no tenemos acceso a comer del fruto del árbol de la vida. Porque vamos a ver en este estudio que el árbol de la vida, el fruto, era para preservar la energía constitucional y preservar la inmortalidad de Adán y Eva. Muchos desconocen esto, pero lo vamos a decir y lo vamos a explicar. Adán y Eva fueron creados inmortales, pero esa inmortalidad era condicional, dependía de su obediencia a los mandamientos de Dios y tenían que hacer uso del fruto del árbol de la vida y comerlo para preservar esa inmortalidad. Para eso servía el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió el acceso para poder comer de ese fruto del árbol de la vida. Por eso es que morimos, porque no tenemos acceso a ese fruto. Noten cómo dice Génesis 2:9. Vamos a ver de que Dios había puesto en medio del jardín del Edén dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Los dos árboles estaban en medio, en el mismo lugar del jardín del Edén. Vamos a ver en este estudio que Adán y Eva tenían que hacer uso del árbol de la vida, del fruto de ese árbol, para preservar su energía constitucional y su inmortalidad. Pero ellos, al desobedecer el mandato, comieron del árbol de que traía la muerte. Noten que ambos en los árboles estaba representada la vida y la muerte, en estos dos árboles que estaban en medio del paraíso. Noten cómo dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Noten dónde estaba el árbol, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal también estaba allí. El árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea que los dos árboles estaban allí. Inclusive Adán y Eva, o mejor dicho Eva, sabía perfectamente bien de que este árbol de la ciencia del bien y el mal también estaba en medio del paraíso. Noten cómo dice Génesis 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal? También estaba en medio del huerto. No comáis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea que ambos árboles estaban en medio del huerto, del paraíso de Dios. Pero saben algo muy interesante, la Biblia dice que Adán y Eva, al desobedecer este mandamiento que vamos a leer a continuación, perdieron acceso al fruto del árbol de la vida. Por eso es que vemos la historia bíblica. Si usted ve antes del diluvio, cómo los antecesores y los patriarcas empezaron a menguar en edad, el que duró más tiempo fue Matusalén, dice aproximadamente, o que duró 965 años, casi 1000 años. Después le sigue Adán. Pero después del diluvio, las edades iban menguando, o sea que iban bajando en edad. Esto era evidencia que se estaba perdiendo el acceso al árbol de la vida, al fruto del árbol de la vida. Porque Adán y Eva, cuando pecaron, se obstaculizó la entrada para tener acceso a ese fruto. Pero noten cómo dice el mandamiento que Dios había dado a Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Aquí, en este pasaje, se habla de la primera muerte y de la segunda muerte, de ambas muertes, porque aquí se originó todo el conflicto que entró a esta tierra. O sea, que esta desobediencia de Adán y Eva fue como el portal para entrar la primera muerte y la segunda muerte. Ya lo vamos a ver en otros pasajes bíblicos, porque vemos de que aquí vemos un protoevangelio, porque vemos de que Adán y Eva, aunque desobedecieron a Dios ese mismo día, no murieron. Y Dios les había dicho: el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Adán vino a morir casi aproximadamente 800 años después de esto. Parece como que Dios había mentido, pero no. Lo que estamos viendo aquí es un protoevangelio. Según la Biblia, Apocalipsis 13:8, Cristo se presentó ese mismo día delante del Padre como un sustituto para venir a morir en lugar del hombre caído. Por eso es que se presentó un símbolo en tipos en el jardín del Edén ese mismo día, porque dice Génesis 3:21 que se hicieron unos sacrificios de cordero y de esas pieles se vistió a Adán y Eva su desnudez, que también implicaba desnudez espiritual. O sea que por eso es que estamos viendo aquí, en esta desobediencia de Adán y Eva, el día que de él comieres ciertamente morirás, entraron ambas muertes a este planeta Tierra, la muerte primera y la muerte eterna o la muerte segunda que dice Apocalipsis. Y ya vamos a ver en el segundo aspecto de este estudio ese principio o ese estudio que queremos llegar a entender claramente. Ahora, noten cómo dice Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado y desobedecieron a Dios, perdieron el acceso al árbol de la vida. Y Dios puso un querubín en la puerta del jardín del Edén para que nadie entrase a comer de ese fruto. Esto lo dice Génesis 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que lo labrase de la tierra de la que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, o sea, fuera del jardín del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Noten que aún antes de la caída de Adán y Eva, ellos eran inmortales, pero con una condición. La inmortalidad no es propia del ser humano. Aún antes de que entrara el pecado a esta tierra, esa inmortalidad era condicional, ya que el único inmortal por esencia y por naturaleza es Dios, el único inmortal, dice Pablo en 1 Timoteo 6:16. O sea que Adán y Eva tenían una inmortalidad pero condicional, derivaba de un árbol y de la fidelidad a los mandamientos de Dios. Cuando cayeron, se les prohibió la entrada y el acceso a ese árbol de la vida. Significa que no fueron creados inmortales, porque de lo contrario, ¿de qué hubiese valido que Dios cerrara el camino para que se prohibiera el acceso a ese fruto? Hasta por lógica se entiende que Adán y Eva no fueron creados inmortales. Esa inmortalidad era condicional, derivaba de Cristo y del fruto del árbol de la vida. Por eso que ahora nosotros envejecemos, por eso que morimos, porque no tenemos acceso a ese fruto para recargar nuestra batería o nuestra energía constitucional para no morir y no envejecer. Por eso es que mueren los bebés, por eso mueren todos los habitantes de la tierra,
Por eso mueren los hijos de Dios. Por eso mueren todos aquellos seres queridos que amamos. Porque no tenemos acceso a ese fruto del árbol de la vida. Y estamos muriendo cada segundo y cada instante que pasa, estamos muriendo. Y el salmista David dice en el Salmo 90:10 que los días de nuestra edad son 70 años, hasta 80 en los más robustos. Salmo 90:10. Imaginemos lo que David escribió eso aproximadamente 1500 años. Y no imaginémoslos hoy actualmente, que se cree que las personas, de acuerdo al país y a la clase de vida que tienen y a la alimentación que tienen, su cantidad de vida depende de eso. Se cree que en algunos países la cantidad de años que puede vivir una persona es hasta 40 años. Depende la calidad de vida que vive la persona. Por eso es que es bien importante que los seres humanos sepamos alimentarnos, cuidarnos. Aunque tenemos que morir tarde o temprano, pero un buen cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud hace que seamos más longevos. Inclusive los adventistas del séptimo día somos admirados a nivel mundial por grandes expertos en la salud, por grandes ministerios de la ciencia. Reconocen que los adventistas que practican la reforma pro salud y que practican los 8 remedios naturales son los que viven más tiempo en comparación a cualquier habitante de esta tierra. Los adventistas viven más tiempo de vida, dicen aún hasta expertos en esta clase de tema. Ahora, esto lo corrobora el conflicto de los siglos. Noten cómo dice conflicto de los siglos, página 523, párrafo 4. Si al hombre, después de su caída, se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre. Así el pecado se habría inmortalizado. Pero un querubín y una espada que arrojaba llama guardaban el camino del árbol de la vida. Se cita Génesis 3:24. Y a ningún miembro de la familia de Adán se le ha sido permitido salvar esta raya y participar de este fruto de la vida. Por consiguiente, no hay aún ni un solo pecador inmortal. Tremendo, hermano. Nadie ha comido del árbol de la vida. Por eso es que nosotros morimos. Pero eso no es pecado. Y tampoco nos condenamos por eso. Simplemente, hermanos, es la consecuencia del pecado que tenemos que afrontar la muerte primera. Ese es el dolor más grande que dicen los expertos que estudian los diferentes tipos de angustia y dolor que siente el ser humano. El dolor más grande que existe en la humanidad es la muerte. Es tan fuerte que el cuerpo no lo soporta, tiene que morir. Morimos porque no tenemos acceso al árbol de la vida. Eso es por consecuencia del pecado de Adán y Eva. Esa muerte la tenemos que heredar. Aparte que heredamos esa muerte primera, que no tenemos culpa por eso, heredamos una naturaleza humana pecaminosa, una tendencia al mal que tampoco no es pecado, a menos que le ejerzamos. Ya estudiamos en otras exposiciones ese tema. Lo que heredamos de Adán y Eva es la propensión al mal y la muerte primera, pero no heredamos el pecado, ni tampoco heredamos la culpa de Adán y Eva, ni tampoco nos condenamos por eso. Nadie se condena, simplemente la muerte primera, ese dolor y eso de envejecer es consecuencia del pecado, porque no tenemos acceso al árbol de la vida. No importa si una mujer sea la más hermosa del mundo, no importa qué tan bonita sea la persona, tarde o temprano tiene que envejecer y morir, porque esa es la consecuencia del pecado y por no tener acceso a ese fruto que preserva la vida
y la energía constitucional de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver lo siguiente, hermano. ¿Para qué servía el árbol de la vida? Algunos expositores y críticos creen de que esto es simbólico. Yo he escuchado algunas personas que dicen de que esto del árbol de la vida era símbolo. Este es un error, porque vamos a ver que según Apocalipsis, nuevamente el árbol de la vida viene en medio de la ciudad, o sea que nuevamente viene el paraíso, nuevamente, porque vamos a ver en este estudio que el jardín del Edén fue transportado otra vez al cielo, de donde había descendido. El huerto del Edén no era parte de esta creación, sino que se estableció después de la creación de este planeta. Era un pedacito del cielo que había bajado a esta tierra y se posó aquí en esta tierra. Y Dios colocó a nuestros primeros padres allí. Después de que el pecado sea aniquilado y exterminado, Dios nuevamente va a plantar el huerto del Edén aquí en este mundo y viene en medio de la Nueva Jerusalén. Por tanto, es inconcebible pensar de que el árbol de la vida es algo simbólico. El árbol de la vida es algo literal. Era un fruto literal que Adán y Eva y todo habitante de esta tierra tendría que haber comido si no hubiese caído en pecado Adán y Eva, porque el árbol de la vida servía para preservar la inmortalidad y la energía constitucional. Noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 1 al 3. Aquí nos dice algo interesante para qué servía este árbol de la vida. Y los redimidos por la eternidad también harán uso de este fruto y de este árbol de la vida. Imagínense qué interesante, hermano. Aún en la eternidad, a pesar de que recibiremos la inmortalidad, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, esa inmortalidad también será como la de Adán y Eva, derivada. Va a depender de Dios y del fruto del árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículo 1 al 3 nos dice algo interesante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada mes un fruto. Y las hojas, noten, o sea que las hojas también producen algo cuando se comen. Y las hojas son para sanidad de las naciones. Es imposible que esto sea simbólico, esto es literal. Porque noten esta promesa que está en Apocalipsis 2.7. En Apocalipsis 2.7 se da una promesa para los vencedores. Y noten cuál es esta promesa. Apocalipsis 2.7 dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es una promesa a la iglesia de Éfeso, la iglesia pura y deseable del primer siglo, año 31 al año 100. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, o el vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Dos funciones que tiene el árbol de la vida. El fruto es para inmortalidad de la vida, para preservar la inmortalidad, y las hojas son para sanidad de las naciones. En otras palabras, las hojas servirán como un antídoto para que no se enfermen los hijos de Dios en la tierra nueva. Eso servirá para que el cuerpo no se enferme. El fruto es para preservar la inmortalidad, mientras que las hojas servirán como un antídoto para las enfermedades. Ahí dice, y sus hojas son para sanidad de las naciones. O sea que hasta el árbol tiene propiedades curativas, hasta las hojas y el fruto. Interesante. Noten cómo dice esta cita, Review and Herald, del 26 del 1 de enero de 1897. Noten cómo dice la sierva del Señor hablando de este poder maravilloso que tiene el fruto del árbol de la vida y las hojas. Dice: el árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y mientras
comieran de él no podían morir. Las vidas de los antediluvianos o antediluvianos se prolongaron debido al poder vivificador de este árbol o del poder de este árbol que fue transmitido por Adán y Eva. O sea que aún los antecesores antes del diluvio tenían un poco de esa energía que heredaron de Adán y Eva, pero con el tiempo se fue esa energía perdiendo. Por eso es que cada generación que pasa vamos perdiendo vitalidad y también la edad. Bien, por eso es que los antediluvianos, como estaban más cerca del árbol de la vida y de sus antecesores que eran Adán y Eva, aún tenían un poco de esa energía que habían heredado de Adán y Eva, porque Adán y Eva al principio sí habían comido de ese árbol. Lastimosamente después que comieron del otro para caer en pecado. Aquí dice claramente, noten esta otra cita: Sign of the Times, o señales de los tiempos, del 31 del tercer mes de 1909, dice lo siguiente: el fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Pero debido a la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. ¿Cuál muerte? La muerte primera. Y vamos a ver que también la muerte segunda. Pero por la muerte primera nadie se condena ni es culpable. La muerte entró en este mundo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, cuyo fruto aún le había sido prohibido que lo tocara. Su transgresión abrió las compuertas de la maldición sobre la raza humana. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. O sea que Dios se lo llevó, y según la misma cita de la sirve el Señor, o otra cita, se lo llevó Dios antes de que viniese el diluvio. Dios se llevó otra vez el árbol de la vida y el paraíso al cielo. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado, pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia el mundo que está más abajo, por medio de la redención comprada por la sangre de Cristo. O sea que se refiere de que si queremos nosotros comer algún día de ese fruto, de ese árbol, es solamente que nos tomemos de las ramas que es Cristo Jesús. Por medio de la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer de su fruto vivificante. O sea que la única forma de que nosotros podamos volver a comer de ese árbol y tener acceso al jardín del Edén es únicamente a través de Cristo, el único camino hacia el Padre. Ahora vamos a ver algo interesante ahora, hermanos. Según la Biblia, el árbol de la vida fue llevado otra vez al cielo. Antes de que viniese el diluvio, fue llevado al cielo. Esto lo corrobora Pablo. Dice que Pablo, en una visión, hablando de sí mismo, fue llevado hasta el tercer cielo, donde estaba el paraíso. Noten cómo dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Noten qué interesante lo que dice Pablo. El versículo 1 al 4. Ciertamente no conviene que me gloríe o gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Él está evitando vanagloriarse. Así que este hombre, él mismo es, y usa esta clase de palabras para evitar gloriarse. Conozco a un hombre que en Cristo, que hace 14 años, sí, en el cuerpo lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no es dado al hombre expresar. O sea que el paraíso nuevamente fue llevado ¿qué? Al cielo, al tercer cielo, de donde había descendido cuando fue creada la creación. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 41, párrafo 3. El huerto del Edén permaneció en la tierra tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por vigilantes que eran ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios, o sea que cerca, adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo la destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, lo que dice Apocalipsis, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido que el principio. Qué hermosa promesa para sus hijos, para los hijos de Dios. Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Ya explicamos en lujo de detalle por qué tenemos que morir la muerte primera, porque no tenemos acceso al árbol de la vida. Pero ¿saben qué interesante, hermano? Cuando el pecado sea exterminado y Dios restaure esta tierra, Dios les dará acceso nuevamente a los hijos de Dios que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Y ¿saben algo interesante, hermano? El pecado deterioró físicamente a los hijos de Dios, pero no su carácter. Y Dios a los hijos de Dios les dará acceso nuevamente para que coman de ese árbol de la vida y que su cuerpo sea restaurado y que volvamos a la estatura que tenía el Adán primitivo, una estatura muy grande. O sea que el árbol de la vida, aparte que preserva la inmortalidad y es para sanidad de las naciones, va a hacer que los hijos de Dios crezcan en estatura. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 627, párrafo 2, dice, hablando de los redimidos, que cuando resuciten, todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el que desde el Edén tanto tiempo perdido, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Noten qué es lo que va a producir también ese árbol, ese fruto. Hará crecer otra vez a los redimidos a su estatura primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Dios ha prometido esto a sus hijos, darles el privilegio de entrar por las puertas de la ciudad y comer de ese árbol de la vida y ser inmortales a través de ese don maravilloso. Ahora, vamos a ver ahora, hermanos, la segunda parte de este estudio, el segundo aspecto. Les acabo de explicar en lujo de detalle por qué razón morimos la muerte primera. Porque no tenemos acceso al fruto del árbol de la vida. Y por morir la muerte primera, eso no es pecado y nadie se condena. Los bebés mueren no porque sean pecadores, sino porque no tenemos acceso al árbol de la vida. Sencillo, por eso morimos. Y la muerte primera es consecuencia del pecado. Ahora vamos a ver por qué sí podemos nosotros sufrir la muerte segunda, y vamos a ver de que aquí sí hay elección de elegir.
En la primera muerte no hay elección de elegir y nadie es culpable por eso. Nadie es culpable por nacer, ni tampoco nadie es culpable por morir. La muerte primera, esa es consecuencia del pecado. Pero ahora con la muerte segunda sí hay forma de elegir, y esta sí es pecado, es lo que la paga del pecado, la muerte eterna. Noten cómo dice Pablo en Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Muchos creen de que aquí Pablo está hablando de la muerte que acabamos de estudiar. No, el contraste lo dice. Si la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el contraste es entonces muerte eterna o segunda muerte, que le llama Apocalipsis. Aquí Pablo no está diciendo que la paga del pecado es morir la muerte primera. No, porque entonces todos tendríamos que perdernos y condenarlos, y el evangelio no serviría de nada. Porque desde que venimos a este mundo ya estamos condenados, aún sin tener culpa. Eso es ilógico y carente de base bíblica. Cuando Pablo dice la paga del pecado es muerte, se está hablando de la condenación eterna, de la muerte eterna. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Romanos 6:23. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. Esto es imposible aplicarle a una persona que nazca porque no tiene culpa, porque ellos no han trabajado con el patrón pecado para que el pecado les pague su salario. Pero aquí dice: el pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. El alma que pecare, esa morirá. Y se cita Ezequiel 18:4. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o segunda muerte de Apocalipsis 26 y de Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Y se cita Conflicto de los Siglos, página 599, y Primeros Escritos, página 51. Los pecadores serán tratados de la destrucción final como ellos lo merecen. ¿Por qué? Porque ellos lo eligieron. La segunda muerte o muerte eterna es así, es elección, y es el salario de trabajar con el pecado, porque el pecado es una elección y la paga del pecado es muerte. No así con la primera muerte. Sufrir la primera muerte y nacer en este mundo no es pecado. Nadie es condenado por sufrir eso. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna. O sea que el pecado y la muerte segunda o muerte eterna, esta sí es elección. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna, y recibirán los resultados de su propia elección deliberada, porque el pecado es una elección. Los seres humanos deciden pecar o no, porque la paga del pecado es muerte y el pecado es infracción de la ley. ¿Captaron, hermano? La nueva teología que se ha infiltrado en la iglesia, que proviene de la iglesia católica, de que los bebés son pecadores, desde el momento que se nacen traen la culpa de Adán y Eva, es una doctrina diabólica y satánica, porque ataca el evangelio. Entonces, si desde que nacemos en este mundo venimos condenados y venimos pecadores, entonces Dios tiene que pagarlos lo que merece el pecado, muerte eterna. ¿Notaron la confusión de esta teología? Pero ya les expliqué en el primer estudio, en la primera parte de este estudio, que la primera muerte no se peca por sufrirla, ni tampoco se peca por nacer. Es cierto que de Adán y Eva heredamos una propensión al mal, pero eso no es pecado tenerla, a menos que la ejerzamos, porque el pecado es una elección que se origina en la mente. También de Adán y Eva heredamos la primera muerte,
que tienen que enfrentar tanto hijos de Dios como impíos. Y eso no es una elección. Mientras sufrir la muerte segunda sí es elección. Si rechazamos el evangelio de Cristo, si rechazamos su gracia, estamos diciendo sí a la muerte eterna y la estamos eligiendo por nuestra propia voluntad. Esta muerte sí es por elección. La muerte segunda sí es una elección. Usted decide tomarla o no, porque es la paga del pecado, porque el pecado es una elección, no un estado ni una condición como dice la nueva teología. Noten cómo dice el apóstol Pablo, Romanos 2, versículos 7 al 8. Vida eterna a los que perseverando bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Noten que esta es una elección. Yo elijo condenarme o salvarme a través de los méritos de Cristo. Vida eterna a los que buscan honra y gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Noten, hermanos, porque el pecado es una elección. La condenación es una elección. Nadie viene condenado desde el momento que nace. Es una doctrina evidentemente católica, inventada por San Agustín de Hipona y que después se la copió el calvinismo. El calvinismo enseña de que antes de nacer en este mundo ya estamos predestinados a la condenación. De nada sirve que alguien haya perseverado en la iglesia por toda su vida si ya viene condenado. Una doctrina diabólica. Por eso es que se predica el evangelio, porque el evangelio es una opción que da al pecador de elegir. El pecado es una elección, la vida eterna es una elección y la muerte eterna también es una elección. Aquí dice dos caminos. Del pecador decide qué elegir. ¿Quiénes son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén? Noten cómo dice Apocalipsis 22, 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, en el griego, en los manuscritos tardíos. Esta frase se debe de leer: bienaventurados los que lavan sus ropas y guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos. O sea que esta es una elección. Los únicos que van a entrar al árbol de la vida y por las puertas de la ciudad son los que guardan sus mandamientos. Pero noten cómo dice el versículo 15: mas los perros estarán fuera. Aquí se refiere a impíos que rechazaron la gracia de Cristo por su propia elección. Los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los homicidas y todo aquel que hace la mentira. Y esto es elección. El pecado es una elección, porque la paga del pecado es muerte. Mientras que un bebé no puede elegir si quiere la salvación o la vida eterna. Dios salva a los bebés por misericordia, porque son inocentes, no porque sean pecadores. Por misericordia salva a los bebés. El profeta Isaías dice: yo rescataré a tus hijos de las manos del tirano. Pero los impíos que se pierdan es porque rechazaron por su propia elección la justicia de Cristo. Por lo tanto, pisotearon su ley, sus mandamientos. Apocalipsis 21:8, noten cómo dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda. Pero ¿quiénes le eligieron? Hermanos y amigos, Dios no vino a este mundo para condenar al mundo. Dios no vino a este mundo para mandar a los impíos al infierno. La gente que se perderá y que sufrirá la muerte segunda después de los 1000 años es porque ellos eligieron trabajar con el patrón pecado. El pecado es una elección. Cada habitante de esta tierra se le presentará el evangelio para que a través del evangelio decida qué escoger, si vida eterna o muerte eterna. Noten cómo dice el apóstol Juan, un versículo muy famoso, pero que no leemos el contexto de ese versículo.
Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer para no condenarnos? Hay que creer. Noten que esa es una elección que se decide en la mente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Noten, aquí está la elección. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Noten que es elección, hermano. Si usted escucha a un teólogo, a algún pastor protestante o a un erudito de la iglesia adventista, o si usted lee alguna literatura de la iglesia que están propagando en la iglesia que diga de que el pecado es una condición y un estado, húyele a esa enseñanza como la lepra. Es una doctrina diabólica, porque si el pecado fuera un estado, Dios tendría que mandar al infierno y a la condenación eterna a todos los habitantes de la tierra y nadie se salvaría. El evangelio tendría que ser inservible. Pero aquí dice, los hombres amaron más la tiniebla, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, no dice los bebés, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, el pecado es una elección, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Noten lo que dice Pablo. ¿Quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos? 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mientras que cuando Cristo dijo, cuando le presentaron a los niños, dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos. Pero ahora dice Pablo, ¿quiénes son los que no van a entrar? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pero por qué no lo van a heredar? Porque ellos eligieron trabajar mejor con el patrón pecado, y la paga del pecado, ¿qué? ¿Cuál es el salario? La muerte. Pero dice Pablo, estos eran algunos antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La muerte eterna se menciona también en relación con el mensaje del tercer ángel. Los que rechazaron los mensajes del primer ángel y del segundo tendrán que sufrir la muerte segunda, que es la ira de Dios, pero ellos la eligieron. El castigo eterno, o el castigo que sufrirán, que se encuentra en el mensaje del tercer ángel, es porque los impíos lo eligieron al aceptar la marca de la bestia y adorar la imagen. O sea que los mensajes de los tres ángeles es una forma de llamar al mundo al arrepentimiento y que elijan. El mensaje de los tres ángeles es presentar los dos caminos: la vida eterna a través del evangelio, que es Cristo, y la condenación eterna, porque el pecado es una elección y la condenación también es una elección. Tanto la vida eterna es una elección y tanto también la condenación es una elección. Noten cómo dice el mensaje del tercer ángel, y esta es una opción de elegir o rechazar. Apocalipsis 14, versículos 9 al 10 dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, noten que ahí está la elección, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta expresión, fuego y azufre, se relaciona con la muerte segunda después de los 1000 años. O sea que el castigo de los impíos, o la ira de Dios, caerá sobre los impíos, porque ellos eligieron
trabajar con el patrón pecado. La pregunta es, ¿cuál es la única forma de poder escapar de esta muerte eterna? Que aquí sí podemos elegir vida eterna o muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Según la Biblia, hermanos, hay una sola paga. La paga del pecado es muerte, pero hay dos formas de pagarla. Eso ya lo explicamos en otro estudio cuando hicimos una exégesis profunda de Romanos 6:23. Hay dos formas de pagar esa paga. Permito que Cristo sea mi sustituto y beba esa ira de Dios, o yo pago por mi propio pecado. Es una elección. Y saben, hermanos, que en esto consiste el Evangelio. La Biblia dice que en la cruz del Calvario Cristo estaba tomando la ira del Padre en una copa. Ese castigo que tuvo que haber caído sobre nosotros por ser pecadores, cayó sobre el Hijo de Dios para salvarlo. O sea que la muerte de Cristo hizo una vía de escape para poder salvarnos de esa muerte eterna y que Cristo sea nuestro sustituto. O sea que la paga del pecado se puede pagar de dos formas. Cristo es mi sustituto, o yo pago por mi propio pecado. De que se paga el pecado, sí, se tiene que pagar, pero yo decido si Cristo lo paga o yo lo pago. Una cosa es que Cristo hizo provisión en la cruz del Calvario, y otra cosa es que yo me aferre de esa provisión y acepte como mi salvador personal a Cristo y crea en el Evangelio. Por eso es que dice Juan, el que no cree ya ha sido condenado. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 11, se presenta que por amor a nosotros, el Hijo de Dios bebió la ira del Padre. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si ustedes leen Mateo capítulo 26, en el huerto del Getsemaní, Cristo lloró y oraba amargamente, que Lucas dice que hasta sudó como gotas de sangre. En el griego eso es una hematedrosis, sudor con sangre. Era la gran presión psicológica porque Cristo estaba bebiendo la ira del Padre, la justa indignación contra el pecado, y sobre Cristo estaban cayendo los pecados de toda la humanidad. Y Cristo estaba bebiendo y experimentando esa muerte eterna que tú y yo debemos de pagar porque somos pecadores por elección. Pero la única forma de escapar de la muerte eterna es venciendo el pecado a través de los méritos de Cristo, porque de lo contrario experimentaremos la muerte segunda. La Biblia dice que Cristo en el huerto del Getsemaní oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Era la copa de la ira de Dios que se menciona en el mensaje del tercer ángel, que es la que experimentarán los impíos al pagar por su propio pecado, mientras los justos, aunque eran pecadores, ex pecadores, fueron salvados y redimidos y limpiados por la sangre de Cristo, y Cristo fue su cordero, su sustituto. Hermanos, 2 muertes, la Biblia menciona 2 muertes. Una, no hay elección, no hay escapatoria, porque la tenemos que enfrentar porque es consecuencia del pecado y ya no tenemos acceso al árbol de la vida. Mientras que la muerte segunda sí hay escapatoria y es una elección. La Biblia dice que nosotros debemos de escapar de esa ira, pero solamente lo podemos hacer a través de los méritos de Cristo. Ese es el Evangelio. Una persona puede ser moralmente buena en esta tierra, pero si no acepta los méritos de Cristo, si no acepta el sacrificio de Cristo, nunca será salva. Y es bien importante que entendamos esto, hermano. El pecado es una elección. La doctrina del pecado original es una doctrina diabólica que ataca directamente el Evangelio, porque la Biblia enseña de que el pecado es una elección, que de nosotros dependemos si rechazamos el Evangelio o lo aceptamos. Depende de la aceptación de este mensaje, así será el destino eterno de la persona. Por eso, mi hermano, el hecho de estar predicando aquí en este púlpito no es simplemente por perder el tiempo, sino es para hacerte conciencia de que vengas a Cristo y le pidas perdón por tus pecados
y le pidamos perdón por nuestros pecados, porque el único que puede libertarnos del pecado y de esa condenación eterna y de ese castigo eterno y de esa muerte eterna es Cristo Jesús. La única forma es creer y aceptar su justicia y sus méritos. Yo te hago la invitación, amigo y hermano, que entregues tu vida a Cristo, que creas en el Evangelio y te arrepientas de tus pecados, porque es la única forma de que tú puedes ser salvo a través de los méritos de Cristo. El apóstol Pedro dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única forma de poder escapar de la muerte eterna, y esto es una elección. Si lo rechazas, sufrirás la muerte segunda. Si lo recibes, recibirás la vida eterna en Cristo Jesús. Porque Pablo dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a nuestro Dios por este estudio, y espero que hayamos entendido claramente las dos muertes a la luz del estudio que hemos tenido, y no nos vayamos a dejar confundir por falsas doctrinas y errores doctrinales que están circulando por todos los medios, y que la iglesia adventista ha sido infiltrada con estos errores doctrinales. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé fortaleza y siempre podamos elegir la justicia de Cristo, su ley, sus mandamientos, porque la salvación es una elección, el pecado es una elección, la vida eterna es una elección, la condenación eterna también es una elección. Lo acabamos de ver en este estudio. Así que vamos a orar para pedirle a Dios poder y misericordia sobre nosotros. Si en algo le hemos ofendido, que Él nos limpie con hisopo, como dijo David, y que nos pueda purificar con su sangre preciosa, porque solamente en Cristo hay victoria sobre el pecado, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos hemos dado cuenta claramente que nadie se condena por sufrir la muerte primera. Esa es una consecuencia del pecado, porque se nos prohibió el acceso al árbol de la vida. Pero nos hemos dado cuenta que sí hay una forma de escapar de la muerte eterna, de la muerte segunda, y es eligiendo el Evangelio, es eligiendo la gracia preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este estudio, que este tema pueda quedar claro y puedan ellos crecer en conocimiento para honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.